Las víctimas de violación dominicanas enfrentan desprotección e injusticias. Ese es el titular de un reportaje que hiciera las periodistas Riamni Méndez y Alicia Méndez junto a otras profesionales en una colaboración especial con un medio puertorriqueño llamado Todas, así como con el Centro de Periodismo Investigativo. Sobre eso conversaremos en breve con ellas. Quisiera así aprovechar para invitarles un café y animar la conversación. Saludos Riamni, saludos Alicia y bienvenidas al día. Ay, buenos días, un gusto estar aquí, gracias por recibirnos y ayudarnos a amplificar esta conversación, que es lo que queremos. Riamni, ¿podrías comentarnos brevemente por qué realizar un trabajo de este tipo sobre las mujeres víctimas de violación aquí en nuestro país? Desde que yo empecé a ser reportera, me fui dando cuenta que es un problema muy grave, pero que lo hablamos poco porque es tabú. En cada pueblo que yo llegaba a hacer un reportaje, ya sea como periodista o cuando me tocó otro tipo de trabajo, por ejemplo como investigadora, veía que siempre había un cierto rumor con ese tema. Luego, hace poco, un grupo de mujeres hicieron público que habían sido violadas, entre ellas Carolina Fonfría y otras mujeres que no voy a citar aquí, porque aunque ellas lo han hecho público, me parece que en algunos casos correrían cierto peligro, Sí. y tomamos esa decisión editorial. Entonces yo dije, bueno, pero vamos a... y porque decían algunas de ellas que no recibían ni tratamiento psicológico ni las pruebas tras una violación. Y nos propusimos investigar qué ocurre cuando una mujer o una niña es violada y va ya sea a la fiscalía o ya sea al sistema de salud. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo funcionan los protocolos? Porque aquí tenemos protocolos que luego investigando y viendo cómo es en otros países, incluso los protocolos dominicanos, o sea, la teoría, como el deber ser, el cómo debería funcionar, son bastante buenos. Pero la práctica... Es completamente diferente. Sí. ¿Cuál fue el hallazgo, y Alicia, si te puedes unir a la conversación, cuál fue el hallazgo que para ustedes fue más impactante dentro de toda esta investigación? Bueno, entre los hallazgos que tuvimos dentro de ese proceso investigativo está como esto que planteaba Riamni, el tema de que tenemos protocolos, tenemos buenos protocolos. Sin embargo, a la hora de acceder a los protocolos, a la hora de acceder al sistema, hay muchísimas dificultades. No solo la dificultad ya por el hecho del abuso sexual, sino también la falta de conocimiento, la falta de sensibilidad de los proveedores y proveedoras de salud. Entonces hay como un tema de conocimiento, de saber cómo tratar a una persona que ha sido víctima de violencia sexual. Entonces vimos eso dentro del proceso de investigación, cómo hace falta conocimiento, hace falta formación con los y las proveedoras de salud. Mira, la violación aquí es un problema muy grave. Por ejemplo, en promedio, el año pasado, se reportaron unos 20 casos de delitos sexuales cada día. Wow. Uso el término que legalmente usa la Procuraduría, pero delitos sexuales casi siempre es violación. Eso incluye los incestos, aquí es muy alto. Sí. Incluye las violaciones así como nos las solemos imaginar en la calle, las violaciones en el ámbito de las familias que ocurren, etcétera. Entonces, pero con respecto a los hallazgos y en términos prácticos, un tema es que muchas víctimas y quienes les acompañaban muchas veces narraban que cuando acudían al hospital no había ni siquiera la pastilla del día después. No tenían forma de hacerle las pruebas
Que eso sí es muy importante Eso porque es muy determina importante. la prueba que se haga para el público que nos ve, la prueba que se hace después de una violación determina, ahí se recoge muestras y demás, y eso determinaría incluso que se culpabilice o no a una persona por violación. Bueno, hay dos aspectos ahí. Uno es el aspecto legal para ubicar al violador, Ajá. pero el otro tiene que ver con temas de salud. Ah, Es también. muy importante con temas de salud, o sea, te tienen que hacer un conjunto de pruebas para determinar si vas a tener una infección de transmisión sexual Wow. que hay que tratar. Y aquí no hay... Fíjate, sí hay cómo hacerla, pero muchas veces lo que las víctimas contaban, si tú no tienes seguro privado, por ejemplo, ahí se te complica porque entonces tienes que ir al laboratorio público, no siempre te las hacen todas. Por ejemplo, hay un testimonio de una persona del este que va y no le pudieron hacer todas las pruebas, pero en ese caso era una persona de clase media, era una mujer de clase media, tenía su seguro privado. Al final lo que hizo fue resolver con su ginecólogo y como también tenía mucha información sobre el tema, sobre salud y demás, el ginecólogo lo orientó, ella compró de su lado la pastilla del día después porque ni No. eso había, eso evitaría un embarazo, imagínate lo traumático que es. Entonces es un problema que hay que abordar. En el lado de la protección legal y la justicia, un tema importante es lo de las órdenes de arresto. Imagínate, porque Santo Domingo es una ciudad grande, ¿verdad? Relativamente, pero imagínate en un pueblo pequeño que una mujer o una niña es violada y la orden de arresto no se ejecuta. Eso quiere decir que tú te encuentras con tu violador. Sí, en cualquier calle. Estamos hablando de los casos que se denuncian, ¿verdad? Porque también es que hay un subregistro importante. Y en Puerto Rico también. Pero imagínate que ya lo denunciaste, ya él sabe que tiene una denuncia. Y anda por ahí sin que se ejecute. Muchas veces me contaba una abogada que trabaja estos temas como defensora de derechos humanos y también desde el ámbito de los tribunales propiamente. Ella decía, incluso ella se sentía muchas veces en peligro, porque ella denunciaba como una víctima a una persona que luego no es arrestada. Y está el tema de las órdenes de protección también. Muchas veces la violencia sexual, cuando se da, por ejemplo, como en una familia, ok, pero si la orden de protección es un papel, es importante, no quiero decir que no, pero no funciona bien. De hecho, para mí, una de las cosas más terribles, uno de los testimonios más terribles fue una señora que al final dejó el país, Wow, pidió asilo porque su expareja, su exmarido, la acosaba constantemente. Sí. Y la quería violar. Entraba a la casa escondido. Ella había denunciado 4 veces, tenía niños. Sí, recuerdo. Y esa señora se tuvo que ir del país, lo que implica muchas cosas. Primero que tiene una red de apoyo, que tiene educación, que sabe más o menos cómo defenderse, que tiene, no sé, ciertos contactos sociales, la posibilidad de empezar de nuevo en otro país, cambiando de oficio, pero con una educación básica. Ahora yo te voy a preguntar, estamos hablando de gente con cierto nivel socioeconómico, académico, ¿qué pasa con la gente más pobre? Wow. Que queda generalmente desprotegida, no solamente con relación a este tema, que es bastante grave, sino con relación a muchos. A muchos temas. Entonces hay, por ejemplo, hubo casos que eran tan graves que en los que preferimos no, aunque ya teníamos contactada a la persona, no hacer la entrevista porque no habían tenido ningún proceso psicológico. Y bueno, eso es muy delicado, teníamos unos protocolos nosotras también para las entrevistas y demás. Y hubo casos en los que preferimos no hacerlo, no trabajarlos, pero en los que sí se pudieron trabajar, por ejemplo, hubo una señora a la que le violaron la niña. Ella denunció en su momento y no se le atendió.
O sea, y la niña no ha recibido, o no había recibido hasta ese momento, porque entiendo que ella sí, atención médica. O sea, esa niña bien podía tener una ITS. Y también hay otro aspecto en el que yo no había pensado, pero fue una de las entrevistas, me parece que fue Alicia, que alguien planteaba, ok, si logramos un poco de justicia finalmente. El señor fue detenido, se le juzgó, se le dio asistencia a medias a la niña, asistencia psicológica, sí, pero ahora lo van a liberar. ¿Qué ocurre cuando...? Hay algo, Alicia, ahora que menciona Riamni este caso, que dice aquí, por ejemplo, que la Procuraduría está sobre esa impunidad, que ocurre tanto en República Dominicana como en Puerto Rico con relación a los casos. Y aquí se menciona, por ejemplo, de las cantidad de denuncias de violación, pero la cantidad de sentencias, porque una cosa es que uno se denuncie y otra cosa es que llegue ese caso a una sentencia como tal. Exacto, sí, a una sentencia como tal, pero también está esto que planteaba Riamni, una sentencia bastante corta en el tiempo, que luego la persona que comete el hecho sale, llega al mismo pueblo, llega a la misma comunidad y la persona vuelve como a estar dentro de ese círculo de violencia. A nosotros nos parece muy importante, como de las cosas que vimos dentro de la investigación, el tema de la revictimización dentro del sistema de salud, pero también dentro de las fiscalías, dentro del sistema jurídico, como una persona víctima de agresión sexual llega al sistema, tiene que contar una y otra vez la historia con personas que muchas veces no están sensibilizadas con el tema. Y ahí es algo que queremos destacar, el tema de la sensibilización, el tema de que los proveedores de justicia y de salud sepan del tema, sepan cómo tratar el tema, porque la verdad que la revictimización es muy grande y empieza desde el momento en que una persona que es víctima de agresión sexual tiene que ir inmediatamente a una fiscalía para poder acceder al sistema de justicia. ¿Hay algún tipo de, ustedes que investigaron esto, hay algún tipo de protocolo o alguna formación que se le dé a las personas que encontrarían a estas mujeres? ¿Se les pone aparte? ¿Cómo es? Porque uno va a una fiscalía y tú tienes una mesa ahí y tú ahí denuncias, bueno, y te toman tu hay que tomar en cuenta que, y sí, ese es un avance, en el país hay unidades especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Donde existen esas unidades, a veces sí hay digamos, un cierto avance en el trato, aunque aún en esas unidades a veces hay sus complicaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio de preguntar, bueno, ok, ocurrió una violación, oriéntame, ¿qué hago? Y nos dimos cuenta que incluso en una unidad especializada no dieron una información correcta. Wow, porque no. Y las unidades especializadas, te digo, son de los mejores espacios y es un avance, pero aún así hay cosas que mejorar. Porque en ese caso, preguntamos, una mujer es violada, ¿qué hacemos? Eran las 4 de la tarde. ¿Qué se hace en ese caso, no? ¿Se trae aquí o qué hacemos? Y la señora de la recepción dijo simplemente tráiganla al otro día. Las ginecólogas... Porque ya se iban ellas. Y no sé la razón porque no se iban. Las ginecólogas y los especialistas explican que eso está completamente incorrecto. Tienen que atenderte lo más pronto posible. Y entonces en los hospitales tienen un tema. Si a ti te violan, te dicen, no, vaya a la fiscalía o a la unidad especializada, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces por diferentes motivos la gente no puede o no quiere denunciar en ese momento. Entonces te tienen que atender. En el hospital te tienen que atender, eso es lo primero, sí, la salud, sí, con denuncia o sin denuncia. Y así lo establecen los protocolos. Pero cuando llamamos, imagínate, buscar en internet, ubicar un número, y eso te habla de una persona con ciertos accesos en este país. Hicimos ese ejercicio
y la mayoría no te da la información correcta. Eso es lamentable, sobre todo que sí que ocurra aquí cuando hay tantas denuncias como ustedes comentaban y tampoco accionar ya a nivel legal. Reiterarles, agradecerles a ustedes. Pero la prevención es lo otro. Sumamente, ya prevención Espérate. también, pero importante también. Brevemente, breve, muy Toma breve. en cuenta que en el país donde hay, no somos ni 11 millones de gente, y hay 20 casos que se denuncian, sabiendo que el subregistro es mayor, Ujú. no se quiere hablar de eso en las escuelas, no Ah, se no. quieren hacer campañas de prevención. No, eso es un tema completamente apartado, aunque digan que sí, que están haciendo algo, no. Sí, reiterarles a ustedes que pueden ver leer este reportaje, su título es Las víctimas de violación dominicanas enfrentan desprotección e injusticias, y que también este reportaje ganó el premio de perspectiva de género Margarita Cordero. El primer lugar de este premio lo ganó este trabajo que hicieron tanto Riamni Méndez como Alicia Méndez, Zuleika y Génesis Dávila. Bueno, Puerto un Rico. grupo de mujeres de aquí y de República Dominicana y de Puerto Rico que colaboró en este trabajo. Así que gracias a ustedes y también a quienes nos sintonizan hasta esta hora de la mañana. Les dejamos con mucho más contenido aquí en Telesistemas.